Hola a todos, soy Carmen Morales y este año he cumplido 61 años. Nunca pensé que compartiría algo así, pero siento que necesito contarlo, porque lo que ocurrió cambió mi vida de una manera inesperada. Todo comenzó gracias a mi amiga de toda la vida, Elena. Conozco a Elena desde la infancia, jugamos en la misma calle, fuimos al mismo colegio, y aunque nuestras familias no siempre se cruzaban, nuestra amistad fue inquebrantable. Incluso mientras criábamos a nuestros hijos, nuestra relación permaneció sólida. Siempre he sentido que podría confiarle cualquier secreto a Elena y ella a mí. Elena siempre ha sido una mujer de carácter fuerte, con independencia y recursos, mientras que yo he llevado una vida más tranquila y reservada. Durante años me conformé con la rutina, con mi matrimonio y con los momentos tranquilos de la vida cotidiana, pero algo dentro de mí se sentía vacío. Esa tarde, tras terminar la clase de pintura en el centro cultural que compartimos desde hacía 5 años, Elena me invitó a su casa para tomar un café, como solemos hacer. Al principio hablamos de cosas triviales, del clima y de los nietos, pero de repente su expresión cambió, se volvió seria, casi intensa. Carmen, me dijo, mientras se inclinaba hacia adelante, ya tenemos una edad, ¿verdad? No puedo evitar preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste realmente algo con tu marido? Su pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento dudé si era una broma, pero la seriedad en su mirada me indicó que hablaba en serio. Mi matrimonio con Javi había cambiado. Éramos casi desconocidos compartiendo la misma casa. Nos saludábamos en la cocina, compartíamos las comidas, dormíamos en la misma cama, pero nuestras miradas rara vez se encontraban y el contacto físico era prácticamente inexistente. Elena continuó, con un tono que oscilaba entre la urgencia y la confidencia. Carmen, he estado pensando, nosotros hemos hecho mucho por nuestras familias, por nuestros hijos y esposos, pero ¿qué hemos hecho últimamente por nosotras mismas? Estamos aquí, con más de 60 años, y siento que la vida pasa demasiado rápido. Es como si todo se redujera a obligaciones y rutinas. Necesitamos algo diferente. Algo que nos haga sentir vivas otra vez. Me quedé en silencio. Su mirada estaba llena de determinación, y entonces dijo algo que jamás habría imaginado. Carmen, ¿qué te parecería si nuestros matrimonios compartieran un momento especial juntos en la misma habitación? Necesité unos segundos para procesar sus palabras. ¿Qué quería decir? Elena percibió mi desconcierto y aclaró. No se trata de intercambiar parejas. Cada uno estará con su propio esposo, pero los 4 juntos. Un encuentro que rompa la monotonía, que despierte la chispa que creemos perdida. Al principio, mi mente luchaba entre el asombro y el rechazo. ¿Era posible? Estábamos lo suficientemente locos para siquiera considerarlo, pero cuanto más pensaba, más lógica cobraba la idea. La rutina había secado la pasión en mi matrimonio, la cercanía emocional se había perdido, y yo sentía, al igual que Elena, que necesitábamos un nuevo estímulo. Elena, siempre tan persuasiva, añadió, Carmen, confío en ti, y sé que Javi confiará en su propia intuición. Podría ser algo liberador, algo que nos devuelva lo que creemos perdido. Mis pensamientos se agolpaban. Recordé las últimas semanas en casa, las noches en las que me daba vuelta hacia la pared, lejos de Javi, y sentí un hormigueo de curiosidad y deseo reprimido. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez merecíamos experimentar algo que nos recordara que seguimos siendo mujeres y hombres capaces de sentir intensidad, pasión y complicidad. Esa misma noche, después de la cena, me senté junto a Javi en nuestro sofá. El silencio era cómodo pero cargado de tensión. Lo miré, dudando cómo comenzar la conversación que llevaba rondándome la mente todo el día. Finalmente, con voz temblorosa, susurré, Javi, ¿estás despierto? Él giró la cabeza y me miró curioso. Sí, ¿por qué? Inspiré profundo. Es algo que propuso Elena. Ella nos ha hecho una propuesta un poco diferente, algo especial que podríamos experimentar juntos, los 4, en la misma habitación, cada uno con su pareja, pero compartiendo el espacio y el momento. Javi se quedó callado, pensativo. Pude sentir cómo su mente procesaba la información. Luego habló, con voz baja, casi en un susurro. No sé, pero siento curiosidad. Nuestra relación también ha perdido chispa.
Quizá valga la pena intentarlo. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Había temido su rechazo, pero al mismo tiempo, la idea de un nuevo despertar nos llenaba de una extraña emoción. Pasamos varios minutos hablando, reconociendo nuestra rutina y el desgaste de los años. Javi admitió que se sentía igual, atrapado en una vida de obligaciones, y yo compartí mis propios sentimientos de vacío y deseo de algo distinto. La conversación se extendió hasta pasada la medianoche, y cuando finalmente nos fuimos a la cama, ambos habíamos llegado a un acuerdo silencioso. Probaríamos, al menos una vez, esa experiencia que prometía romper la monotonía. Elena, al enterarse de nuestra disposición, se mostró encantada. Perfecto, Carmen. Todo está listo. He planeado la fecha y el lugar. Solo necesitamos que nuestros maridos estén preparados. Su entusiasmo me contagió, y por primera vez en semanas sentí un cosquilleo de anticipación y nerviosismo. Durante los días siguientes, no podía dejar de pensar en lo que estaba por venir. Cada momento con Javi y cada conversación con Elena se llenaba de un matiz diferente, de una tensión anticipatoria que nunca había sentido antes. La rutina diaria parecía desvanecerse, reemplazada por la expectativa de un encuentro que prometía despertar emociones olvidadas. Incluso los preparativos se convirtieron en un ritual. Elegimos la ropa con cuidado, conversamos sobre cómo queríamos que fuera la experiencia y compartimos risas nerviosas que rompían la formalidad de nuestras vidas. El día señalado llegó antes de lo esperado. Acordamos encontrarnos en la casa de Elena, un lugar amplio y cálido que permitía privacidad y comodidad. Cada paso que daba hacia allí sentía el corazón latiéndome con fuerza, mezclando miedo, excitación y curiosidad. Al cruzar la puerta, ver a Elena y a Javi juntos, sonriendo y tranquilos, me hizo sentir una extraña mezcla de familiaridad y descubrimiento. No era solo un encuentro físico, era un acto de confianza, de complicidad, un puente hacia un nuevo capítulo de nuestra vida. Mientras nos acomodábamos, pude notar cómo la habitación parecía llenarse de una energía distinta. Las conversaciones eran suaves, las miradas cargadas de complicidad, y el ambiente se transformaba en algo que trascendía la edad y la rutina. Todo lo que habíamos creído olvidado empezaba a despertar, y me sorprendí a mí misma, reconociendo sensaciones que creía perdidas. Ese primer día, los cuatro compartimos momentos de cercanía, risas y un entendimiento silencioso que nos permitió explorar nuestra intimidad de manera segura y consentida. No importaba la edad, ni los años de rutina, ni las expectativas sociales. Lo único que importaba era el aquí y el ahora, y la posibilidad de volver a sentirnos vivos. Esa experiencia, aunque iniciada con nervios y dudas, se convirtió en un recordatorio de que nunca es tarde para redescubrir la pasión, la confianza y la cercanía. Por primera vez en décadas, me sentí plenamente consciente de mi deseo, mi curiosidad y mi capacidad de experimentar algo nuevo, algo que rompía la monotonía y la previsibilidad de nuestra existencia. Desde aquel primer encuentro, supe que nuestras vidas no volverían a ser iguales. Habíamos encontrado un espacio donde podíamos ser nosotras mismas, libres de juicio, y donde la edad no era un obstáculo para sentir, explorar y conectarnos. La propuesta de Elena no solo despertó nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestra emoción, recordándonos que siempre hay espacio para la novedad y la pasión, incluso cuando creemos que los años han cerrado esas puertas. 2 semanas, solo 14 días, pero me parecieron una eternidad. Cada mañana intentaba seguir con la rutina de habitual, hacer las compras, ordenar la casa, preparar la comida. Todo parecía normal desde afuera, pero dentro de mí se acumulaba una mezcla de ansiedad y curiosidad que no sabía cómo contener. Por las noches, el sueño se me escapaba. Me quedaba tumbada en la oscuridad, con la mirada fija en el techo, escuchando el tic-tac del reloj como si marcara una cuenta regresiva hacia algo que no comprendía del todo. Mi marido tampoco dormía. Lo notaba por su respiración irregular, por la forma en que se movía inquieto entre las sábanas. Una de esas noches fue él quien rompió el silencio. «Cariño, ¿de verdad estamos bien con esto?» Su voz sonó baja, como si temiera despertar algo más que mis pensamientos. «¿Qué quieres decir? Fuiste tú quien aceptó». «Sí, pero...»
Me pregunto si no nos arrepentiremos después. Hubo un momento de silencio, apenas interrumpido por el sonido del viento que se colaba por la ventana. Lo miré a los ojos y le respondí lo más sinceramente que pude. Yo también tengo miedo, pero hay algo en mí que necesita hacerlo. No sé si lo entenderás, pero siento más emoción que temor. Él se quedó observándome unos segundos y luego sonrió con tristeza. ¿Cuántos años llevamos juntos? 30, tal vez más. 32, le corregí suavemente. Durante todo ese tiempo hemos hecho lo correcto, siempre. Criar a los niños, trabajar, pagar las cuentas, soportar los días grises sin protestar. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hicimos algo solo por sentirnos vivos? Sus palabras me tocaron algo que llevaba años dormido. Me tomó la mano, sentí su calor y por un instante recordé los días en que ese simple gesto bastaba para tranquilizarme. Entonces, dijo al fin, vamos juntos. Los días que siguieron estuvieron marcados por la impaciencia. Lola me llamaba con frecuencia, como si también necesitara asegurarse de que nada se torcería a última hora. Carmen, no pienses demasiado, me decía. Ponte ropa cómoda, algo que te haga sentir libre. No hace falta llevar nada más. ¿Nada?, pregunté. Nada, solo nosotros. Cuando llegó el sábado acordado, el cielo amaneció despejado, como si el mundo ignorara la tormenta que teníamos dentro. Durante el trayecto al chalet de Lola apenas hablamos. El coche parecía flotar en un silencio espeso, interrumpido solo por el motor y el roce del viento. Mis manos sudaban, y él evitaba mirarme. Al llegar Lola y su marido, Javi, nos recibieron con sonrisas tensas. Era evidente que no éramos los únicos con el corazón alterado. Javi, normalmente reservado, parecía aún más serio que de costumbre, y Lola, pese a su tono alegre, tenía una voz un poco más aguda, como si se esforzara por mantener la compostura. «Bienvenida, Carmen. ¿Ha sido un día largo?», preguntó ella. «No, solo diferente», respondí. Nos sentamos en el salón. Sirvieron té. Las tazas temblaban ligeramente entre las manos. Hablamos de cosas triviales, el clima, el jardín, los hijos, pero todos sabíamos que ninguna de esas palabras importaba. Había algo suspendido en el aire, algo que nadie se atrevía a nombrar. Después de cenar, el silencio se volvió casi insoportable. Fue Lola quien finalmente habló. «Creo que todos sabemos por qué estamos aquí, pero si alguien no se siente preparado, no pasa nada. Podemos dejarlo y disfrutar de la noche». Javi, que había permanecido en silencio hasta entonces, levantó la mirada. Cuando Lola me habló de esto, no supe qué pensar, pero luego comprendí que habíamos vivido demasiado tiempo cumpliendo expectativas. Siempre siendo prudentes, siempre midiendo cada paso. A veces uno necesita hacer algo que rompa el ritmo. Mi marido asintió lentamente. «Nosotros sentimos lo mismo», dijo. Al principio me pareció una locura, pero después de hablar con Carmen entendí que no se trata de buscar algo prohibido, sino de recuperar algo que se nos perdió hace tiempo. Lola me miró directamente. «¿Y tú, Carmen?» «Estoy nerviosa, pero quiero hacerlo. Hemos vivido siempre con cuidado, siguiendo las reglas. Tal vez sea hora de hacer algo solo porque lo deseamos». Ella me tomó la mano con fuerza, como si sellara un pacto silencioso. Nadie dijo más. Nos levantamos y subimos las escaleras hacia la planta superior. El pasillo estaba tenuemente iluminado y las sombras de nuestras figuras se proyectaban en las paredes. Había 2 camas grandes en la habitación, dispuestas una frente a otra. Lola explicó con una sonrisa tensa que solían usarlas como habitaciones separadas cuando recibían invitados. Hoy, añadió con un leve temblor en la voz, tendrán otro propósito. Antes de empezar, cada uno fue al baño. Me quedé sola frente al espejo del lavabo. Observé mi reflejo, la piel marcada por los años, las manos con arrugas que contaban historias de trabajo y tiempo. Me pregunté en qué momento me había vuelto tan ajena a mi propio cuerpo. Y, sin embargo, al pensar en lo que estaba por suceder, sentí algo latir dentro de mí, algo que hacía mucho no sentía: vida. Cuando regresé, mi marido estaba sentado en el borde de la cama. Su expresión era una mezcla de duda y ternura. «¿De verdad quieres continuar?», preguntó en voz baja. «Sí», contesté casi en un susurro. «¿Y tú?». «No lo sé, pero no quiero que este sea otro de esos momentos que dejamos pasar.
Nos miramos en silencio. La distancia entre nosotros era pequeña, pero se sentía inmensa. Entonces tocaron la puerta. ¿Podemos pasar?, dijo la voz de Lola. Sí, adelante. Entraron ella y Javi, ambos con una serenidad forzada. El ambiente se llenó de una tensión casi palpable. Nadie sabía qué hacer o decir. Nos quedamos frente a frente sin palabras. Finalmente, Lola soltó una risita nerviosa. Esto es más raro de lo que imaginaba. Todos reímos con un alivio frágil. Aquella risa rompió el hielo. Javi se sentó a su lado y ella apoyó su cabeza en su hombro. Mi marido se acercó a mí, rozando mi brazo. Fue un gesto pequeño, pero me estremeció. Sentí que el aire se volvía más denso, cargado de algo que no sabíamos nombrar. No era solo deseo, era memoria, curiosidad, miedo, todo mezclado. Durante un instante el silencio se transformó en un lenguaje propio. El sonido del viento, la respiración contenida, el roce sutil de las sábanas. Cada cosa tenía un significado. Me di cuenta de que, más allá de lo que hiciéramos o no, lo importante era que estábamos allí, enfrentando nuestros límites, reconociendo que el tiempo había pasado, pero que aún podíamos elegir. Mi marido tomó mi rostro entre sus manos. No pienses, susurró. Solo siente. Y por primera vez en muchos años lo hice. El resto de la noche se volvió una mezcla de emociones que no podría describir del todo. No hubo palabras grandiosas ni promesas, solo miradas, gestos torpes, silencios que decían más que cualquier frase. A veces se escuchaban murmullos, otras, simples respiraciones acompasadas. No sabría decir cuánto duró, quizás minutos, quizás horas. Lo único cierto es que cuando la luz del amanecer se filtró por la ventana, sentí que algo en mí había cambiado para siempre. No sé si fue valentía o locura, tal vez ambas cosas, pero esa noche entendí que los años no borran los deseos, solo los adormecen, y que incluso después de tanto tiempo, uno todavía puede elegir sentirse vivo. Todo quedó en silencio. Los cuatro permanecíamos tendidos, mirando el techo sin atrevernos a decir nada. Sentía el pulso acelerado, la respiración entrecortada, el sudor pegado al cuerpo. Durante unos segundos, ni siquiera recordaba dónde estaba. Fue Lola quien rompió el silencio con una risa suave, casi incrédula. «Estamos completamente locos», dijo entre carcajadas. Javi la siguió, y poco después mi marido también se rió. Yo terminé contagiándome. Era una risa que salía del alma, de los nervios acumulados, del miedo y de la vergüenza, pero también de un tipo de alivio que no sabría explicar. Fue absurdo, pero no estuvo tan mal, añadió Lola, levantando una ceja. No, contesté. En realidad no lo estuvo. Mi marido buscó mi mano. Sentí su calor y por un instante regresó algo que creía perdido hacía mucho tiempo. ¿Te arrepientes?, me preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, por primera vez en años siento que sigo viva. Javi se levantó, fue hasta la cocina y regresó con 4 vasos de agua. Nadie hablaba. El aire era denso, pero de alguna forma distinto. Lo que habíamos hecho no era solo una locura compartida. Era como si un secreto invisible nos hubiese unido para siempre. Entre los 4 había una complicidad silenciosa, una mezcla de pudor y cercanía imposible de describir. Lola fue la primera en hablar de nuevo. ¿Os dais cuenta de lo que acabamos de hacer? Javi soltó una carcajada. Sí, pero me sorprende no sentir culpa. A mí también, dije yo, sorprendida de mi propia sinceridad. Me siento ligera. Aquella noche seguimos conversando durante horas. Hablamos de nuestras vidas, de los años que habíamos pasado sin prestarnos atención, de lo rápido que todo se había ido apagando. Fue una conversación honesta, sin filtros. Ninguno de los 4 intentó fingir nada. Cuando el amanecer empezó a colarse por la ventana, Lola se incorporó y murmuró: «No quiero que esto se quede en una sola noche». Nadie respondió de inmediato, pero en nuestros rostros se dibujó algo parecido a un acuerdo silencioso. A la mañana siguiente, el sol entraba tibio por las cortinas. Desperté junto a Antonio, que dormía profundamente. En la cama de enfrente, Lola y Javi aún descansaban. Por un segundo, pensé que todo había sido un sueño, pero el cansancio en mis músculos me recordaba que era real. Lola fue la primera en levantarse. «Carmen, ¿ya estás despierta?», asentí.
Voy a preparar café. Dejemos que ellos duerman un rato. Bajamos a la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire y afuera se oían los pájaros. La calma del entorno contrastaba con la intensidad de la noche anterior. Nos sentamos frente a frente, todavía en silencio, hasta que Lola habló. ¿Cómo te sientes? Extrañamente bien. Más tranquila de lo que pensé, respondí. Ella sonrió y dio un sorbo a su taza. Ayer, mientras escuchaba vuestros suspiros, sentí algo muy raro. No solo deseo, también ternura. Fue extraño. A mí me pasó igual, confesé. Mientras estaba con Antonio, los sonidos a nuestro lado me confundían, pero también me hacían sentir viva. Ambas reímos en voz baja, como dos adolescentes compartiendo un secreto. Era una conversación que solo podían tener dos mujeres que habían cruzado un límite del que ya no se regresa. ¿Crees que lo repetiremos?, preguntó Lola con curiosidad. No lo sé, dije, aunque en el fondo sí lo sabía. Pero creo que los hombres tampoco se opondrían. El mío, desde luego, no, respondió con una sonrisa maliciosa. Anoche no lo había visto así en años. En ese momento se oyeron pasos en la escalera. Javi y Antonio bajaban con el cabello despeinado. Huele a gloria, dijo Javi al oler el café. Los cuatro nos sentamos en la mesa como si nada hubiese pasado. Parecíamos un grupo de amigos después de una cena normal, pero todos sabíamos que la noche anterior había cambiado algo. Fue Antonio quien rompió el silencio. ¿Todos lo pasaron bien? Lola y Javi asintieron al unísono. Sí, dije, fue diferente. Lola rió y apoyó el codo en la mesa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Lo dejamos aquí o seguimos? Hubo unos segundos de silencio. Mi marido apretó mi mano sobre la mesa. Si Carmen quiere, yo también, dijo, con una serenidad que me sorprendió. Javi sonrió. Nosotros también estamos de acuerdo. Creo que no hay razón para fingir que no nos gustó. Lola palmoteó emocionada. Perfecto. Propongo una vez al mes, sin presión. Lo que pase, quedará entre nosotros. Aquel fue el comienzo de nuestros encuentros secretos. Acordamos vernos cada mes en el chalet. También establecimos ciertas reglas, más por tranquilidad que por otra cosa. No habría intercambio de parejas. Nadie debía contarlo, y cualquiera podría detenerlo si se sentía incómodo. Era una especie de pacto silencioso entre adultos que buscaban recuperar algo perdido. De camino a casa, el silencio reinaba en el coche. Antonio conducía con una mano y con la otra buscó la mía. ¿Estás bien?, preguntó sin apartar la vista del camino. Sí. ¿Y tú? No me arrepiento, dijo. Me siento más cerca de ti que en muchos años. Sus palabras me conmovieron. Durante tanto tiempo habíamos sido dos extraños compartiendo un techo, y de pronto estábamos hablando con la sinceridad de quienes se reconocen por primera vez. Yo también, dije en voz baja. No pensé que nos quedara algo que descubrir el uno del otro. Durante el mes siguiente, la vida continuó con normalidad. Hacía mis tareas, iba al mercado, visitaba a mis hijos. Nadie lo sospechaba, pero a veces, al recordar aquella noche, mi corazón latía con fuerza. Antonio también parecía distinto. Me miraba más, me hablaba con otra energía. Una tarde, mientras preparaba la cena, se acercó por detrás y me susurró al oído. Solo de pensar en el próximo fin de semana, me tiemblan las manos. No pude evitar sonreír, a mí también. Y así llegó el día del segundo encuentro. Esta vez no hubo nervios, solo una sensación extraña de complicidad. Al llegar al chalet, Lola nos recibió con un abrazo efusivo. «¿Cuánto tiempo?», se exclamó. «¿Cómo os ha ido?». «Mejor que nunca», respondí. «Antonio y yo parecemos distintos». «Nosotros también», añadió. «Ha sido como volver a tener 20 años». Después de cenar subimos a la habitación. La escena fue completamente distinta a la primera vez. No había tensión, ni vergüenza, solo una naturalidad serena. Lola bajó la intensidad de la luz y las sombras llenaron el cuarto. Todo era más suave, más contenido. No había prisa ni palabras innecesarias. Esa noche no hubo risas nerviosas ni miradas temerosas, solo gestos tranquilos y una cercanía nueva que se sentía más profunda que la anterior. Fue un encuentro silencioso, sereno, cargado de algo que no sabría definir. No era deseo solamente, era una forma de compañía. Al final, cuando las luces se apagaron del todo, sentí que aquel grupo de 4 personas ya no era el mismo.
Nos habíamos vuelto cómplices de un secreto que nadie más comprendería. Y aunque en apariencia todo seguía igual, dentro de mí algo había cambiado para siempre. Esa noche todo parecía distinto. El aire era más denso y aún así respiraba una calma extraña, como si el silencio nos protegiera de algo que no podíamos nombrar. Éramos los mismos 4, sentados alrededor de la mesa, pero las miradas ya no eran las de antes. Había una complicidad sutil, un hilo invisible que nos unía sin necesidad de palabras. Después de cenar, mi marido propuso quedarnos en el salón, solo para conversar. Lola encendió una lámpara tenue, y la luz dorada se extendió por la habitación como un secreto compartido. Javi se sentó frente a mí y sonrió con ese gesto tranquilo que siempre me hacía sentir comprendida. Nadie dijo nada por unos segundos, solo el sonido del viento colándose por la ventana abierta. ¿Te has dado cuenta de cómo hemos cambiado?, preguntó Lola, con voz serena pero llena de emoción. Sí, respondí. Antes sentía que todo era un experimento. Ahora siento que somos algo más. Mi marido asintió, y por primera vez, sus ojos reflejaron una mezcla de gratitud y deseo de permanencia. No era solo una aventura lo que compartíamos, sino una especie de pacto silencioso. Habíamos aprendido a entender los límites sin decirlos, a cuidar de los otros sin romper nada. Bebimos lentamente. Cada sorbo de vino tenía el sabor de una promesa cumplida. No necesitábamos grandes gestos, bastaba con las miradas. A veces, sin darnos cuenta, los silencios hablaban más que las palabras. Lola rió de pronto. Carmen, ¿recuerdas la primera vez? Estábamos tan nerviosos que casi todo salió mal. Sí, contesté entre risas. Y ahora míranos, parece que todo encaja sin esfuerzo. Javi levantó su copa. A eso, a lo que encaja sin explicaciones. Brindamos. El cristal chocó suavemente, y algo dentro de mí también vibró. Había ternura y una alegría madura que no necesitaba exageraciones. No éramos jóvenes, pero de algún modo habíamos recuperado la intensidad que creíamos perdida. Después, Lola abrió las cortinas. Afuera, la luna se asomaba sobre los árboles del jardín. Su luz blanca se filtró por la habitación y todo se volvió más claro. No había sombras que ocultar. Nos quedamos allí, observando el reflejo de esa claridad en los rostros de los demás. Mi marido se acercó a mí y me tomó la mano. Sentí su piel tibia, el pulso firme y una ternura nueva que me atravesó. Nunca pensé que a nuestra edad aún podríamos sentir algo así, susurró. Ni yo, le dije, pero aquí estamos. Nos miramos todos, sin incomodidad, sin máscaras. Era extraño y al mismo tiempo natural. En ese instante comprendí que no se trataba de lo que hacíamos, sino de lo que habíamos construido. Una confianza que no necesitaba definiciones. El reloj marcó la medianoche. Nadie quiso irse a dormir. Encendimos música suave y poco a poco las conversaciones se hicieron más sinceras. Hablamos de nuestras rutinas, de los hijos, de la vida que nos quedaba por delante. Pero entre esas palabras había una corriente subterránea, un entendimiento tácito de que algo especial nos unía. Deberíamos repetirlo, dijo Javi, con su tono tranquilo. No por costumbre, sino por el simple hecho de seguir sintiéndonos vivos. Una vez al mes está bien, respondió mi marido. Así no se convierte en obligación. Lola asintió, y yo sentí que todos estábamos de acuerdo. La espera se había convertido en parte del encanto. Era como contar los días antes de una cita con el destino. Durante los meses siguientes, las reuniones continuaron. Cada una era distinta, más libre, más nuestra. Ya no existía esa rigidez del principio. La confianza creció y con ella un tipo de amor difícil de definir. A veces al llegar a casa, mi marido y yo hablábamos durante horas. Él se mostraba más atento, más afectuoso. Empezó a prepararme café por las mañanas y yo le respondía con pequeños gestos que antes se habían perdido en la rutina. Una tarde, mientras doblaba la ropa, me dijo con una sonrisa: Carmen, últimamente parecemos recién casados. Quizás lo somos, pero de una manera distinta, contesté riendo. Y tenía razón. Algo se había renovado entre nosotros. La pasión no venía del impulso, sino del entendimiento. Habíamos aprendido a mirarnos sin juicio, a escucharnos sin miedo. Pasaron los meses, luego un año.
Cada encuentro con Lola y Javi reforzaba esa conexión secreta, discreta pero profunda. Íbamos a cenar, a caminar junto al mar, o simplemente compartíamos risas en la terraza. A ojos del mundo, éramos solo dos parejas de amigos, pero nosotros sabíamos que había algo más, un lazo invisible, forjado en la complicidad. Al cumplir 2 años desde aquella primera noche, decidimos celebrar en la casa de campo de Lola. Ella preparó una cena especial y Javi llevó una botella de vino que había guardado para la ocasión. Por nosotros, dijo Lola levantando su copa, por lo que empezamos sin saber a dónde nos llevaría. Y por lo que seguimos siendo, añadí yo, a pesar del tiempo y de todo lo que cambió. El brindis resonó con fuerza. Afuera los grillos cantaban y el aire olía a madera y a verano. Sentí una emoción difícil de contener. Miré a los tres y supe que ese recuerdo quedaría grabado en mí para siempre. ¿Crees que esto durará?, preguntó Javi, mirándome con sinceridad. No lo sé, respondí, pero no quiero pensar en el final. Solo quiero vivir cada momento mientras tenga sentido. Mi marido me abrazó y pude sentir su respiración pausada junto a mi cuello. No hacía falta decir nada más. Aquella noche entendí que la felicidad no siempre es un estruendo. A veces es solo un suspiro compartido entre quienes se atreven a vivir sin etiquetas. Con el paso de los días, todo volvió a la calma. Sin embargo, cuando me miro al espejo, sé que algo cambió para siempre. No en el rostro, sino en la forma en que veo la vida. Aprendí que el deseo no tiene edad y que la intimidad puede ser una conversación tanto como un roce de manos. Hoy, cada vez que escucho el nombre de Lola o de Javi, una sonrisa me nace sin querer, no por nostalgia, sino por gratitud, porque gracias a ellos recordé que el amor no se mide en normas, sino en el coraje de sentirse vivo. Y aunque el mundo jamás entendería del todo lo que vivimos, yo lo guardo dentro de mí como un tesoro silencioso, un secreto que no necesita explicación, solo la certeza de haber sentido algo real, algo que nos unió más allá del tiempo y del miedo. El tiempo había pasado sin que lo notáramos. Lo que empezó como una curiosidad se transformó en una parte esencial de nuestras vidas. Mientras las copas de champán tintineaban, nos mirábamos con la serenidad de quienes han aprendido a disfrutar sin remordimientos. Recordamos la primera vez, la torpeza, las risas nerviosas, las dudas. Y ahora, 5 años después, todo fluía con una naturalidad que jamás habríamos imaginado. Lola sonrió, con esa expresión luminosa que siempre tenía cuando se sentía en paz. ¿Quién diría que llegaríamos hasta aquí?, murmuró. Tal vez porque nunca planeamos tanto, respondió mi marido. Simplemente dejamos que la vida siguiera su curso. Nos reímos. No había necesidad de grandes palabras. Lo sabíamos. Lo que compartíamos era una complicidad única. Cuando subimos a las habitaciones, el ambiente era cálido, familiar. Ya no había nervios, ni la sensación de estar haciendo algo prohibido. Solo quedaba la certeza de pertenecer a un grupo que se entendía sin hablar. Mi marido me tomó la mano. Cariño, sigamos así mientras podamos, susurró. Sí, le dije. Incluso cuando seamos mayores y las arrugas no nos dejen mentir. Desde el otro lado, la voz de Lola se escuchó divertida. Nosotras también, hasta los 80 como mínimo. Las risas llenaron la casa. Era hermoso sentir que a pesar del paso del tiempo, seguíamos conservando la chispa de la juventud. Cuando el silencio volvió, solo quedaba la sensación de calma, de haber encontrado un refugio en medio del mundo. Ninguno de nosotros lo veía como algo extraño. Era simplemente nuestra manera de vivir, de seguir sintiendo, de no permitir que la rutina nos consumiera. Después, nos reunimos en el salón. Las luces eran suaves y el aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa del exterior. Hablamos de la vida, del trabajo, de los hijos, del futuro. Y entre una risa y otra, Lola dijo con voz tranquila: «Somos diferentes, ¿verdad?» «Sí», respondí, «pero en el mejor sentido. Hemos creado algo que solo nosotros entendemos». Mi marido alzó la copa. «Por eso y porque todavía estamos aquí, con la misma ilusión». Brindamos, y el sonido del cristal pareció sellar un pacto silencioso. Nadie mencionó la palabra final. Era como si todos supiéramos que aquello debía continuar mientras la vida nos lo permitiera. Los años siguieron pasando. Los cabellos se volvieron más grises.
las manos más frágiles, pero el entusiasmo seguía intacto. Nuestras reuniones mensuales eran una costumbre que traía energía nueva. Cada cita tenía algo distinto, una historia, una confidencia, una mirada que decía más que cualquier frase. Un día, mientras paseábamos por el parque, mi marido me miró con ternura. ¿Sabes? Nuestra vida es mucho mejor ahora. Lo sé, le respondí. Nunca pensé que volvería a sentirme tan viva. Y todo empezó con una simple propuesta, dijo sonriendo. Si Lola no hubiera abierto aquella puerta, quizás seguiríamos viviendo en silencio. Tenía razón. Sin esa invitación, quizá la monotonía nos habría consumido. Lo pensé muchas veces. ¿Cuántas personas en nuestra edad dejan que la costumbre apague lo que aún podría arder? Nosotros, en cambio, habíamos elegido lo contrario, redescubrirnos. Al llegar el otoño, nos reunimos nuevamente en el chalet. Las hojas caían sobre el jardín y el aire traía ese olor dulce que solo el tiempo sabe crear. Javi comentó mientras encendía la chimenea. 5 años ya. Se dice fácil, pero lo que hemos vivido no se borra. Porque no era solo un juego, respondió Lola. Era una forma de volver a sentirnos humanos. Esa noche, la conversación se volvió más íntima. Hablamos del paso del tiempo, de la vejez, de la felicidad. ¿Alguna vez pensáis en qué dirían los demás si supieran de esto?, preguntó Javi. Mi marido se encogió de hombros. Probablemente no lo entenderían. Pero ¿a quién le debemos explicaciones? Nadie más vive en nuestra piel. Yo asentí. No hemos hecho daño a nadie. Solo hemos aprendido a cuidarnos de otra forma. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, suaves, sinceras. Era verdad. A través de este pacto discreto, habíamos encontrado algo que iba más allá de la pasión, una conexión emocional, un respeto profundo. Con el paso del tiempo, la vida nos fue enseñando que la juventud no desaparece, solo cambia de forma. Está en la manera en que seguimos riendo, en cómo aún nos sorprendemos, en cómo el amor se vuelve más tranquilo, pero más sólido. Recuerdo una mañana, mientras preparaba café, mi hija me dijo: «Mamá, últimamente te veo más feliz». Yo sonreí, quizás porque aprendí a disfrutar de las pequeñas cosas. Era la verdad, aunque no toda. No necesitaba explicar lo que solo el corazón podía entender. Los días continuaron, uno tras otro, y cada encuentro con Lola y Javi se sentía como una celebración de la vida misma. Éramos conscientes de que el tiempo algún día nos alcanzaría, pero no queríamos vivir con miedo. Queríamos hacerlo con plenitud, con alegría, con gratitud. Mi marido una noche, mientras mirábamos el cielo desde la ventana, me dijo con voz suave: «Carmen, ¿te das cuenta de que lo que tenemos es algo extraordinario?». «Sí», respondí. «Es nuestra forma de decirle al mundo que todavía estamos aquí, que seguimos vivos». Y esa frase se me quedó grabada, porque eso éramos, 4 personas que se negaron a dejar de sentir. No importaban los años, ni las arrugas, ni las miradas ajenas. Lo único que importaba era la verdad de nuestro propio latido. Hoy, cuando me acuesto, tomo la mano de mi marido y cierro los ojos sabiendo que la vida nos ha dado una segunda oportunidad. No perfecta, pero auténtica. No convencional, pero llena de sentido. Este es nuestro secreto. Uno hermoso, sereno, que solo nosotros compartimos. No necesitamos contarlo a nadie. Nos basta con saber que existió, que nos salvó del olvido y que aún nos hace sonreír. Porque en el fondo vivir no es otra cosa que eso. Seguir sintiendo, seguir amando y no rendirse ante el paso del tiempo. Y mientras la salud nos acompañe, seguiremos brindando por lo mismo de siempre, por la vida, por la complicidad y por ese pequeño secreto que a pesar de los años nos mantiene vivos.